Muchas gracias. Bueno, nuevamente con ustedes, es un gusto y quiero manifestar mi agradecimiento a las autoridades de la facultad que me invitaron a impartir esta conferencia. La denominé, ¿verdad?, 400 años forjando la identidad de un monumento y de un barrio de Mérida, que es Convento de la Mejorada. Otro título, que en realidad fue el primero que le puse, La Mejorada de Mérida, Yucatán, un edificio y su huella en el espacio y en el tiempo. Quiero dedicar esta... Lo tengo yo, perdón. Aquí está ya. Quiero dedicar esta conferencia al arquitecto Arcel Espadas Medina, director fundador de esta escuela y un gran arquitecto, un gran investigador, y que sobre todo, pues prácticamente este tema, pues creo que él hubiera sido el más indicado para abordarlo, porque se conoce de cabo a rabo, ¿verdad?, toda la historia del convento. Escribió un magnífico artículo que voy a citar también en partes a continuación. Entonces está dedicado a él esta conferencia. La presente conferencia se compone de 8 partes. Se compone de 8 partes, comenzando con la obligada conexión del Convento de la Mejorada con el Convento Grande de San Francisco. Seguiremos con la explicación de por qué este Convento de la Mejorada es sui generis en el contexto de los demás conventos de los franciscanos en Yucatán, para después hablar sobre cómo se constituye un nuevo barrio en la ciudad a partir de la iglesia del tránsito de Nuestra Señora de la Mejorada, y cómo poco a poco le van restando fuerza al convento capitular, el Convento Grande de San Francisco. Seguiremos en la 5ª parte con la supresión de los conventos y la concentración de los franciscanos en la Mejorada. Al quedarse la ciudad sin un hospital, que era el de San Juan de Dios, esta función se traslada años después a la Mejorada, en tanto que en su atrio plaza se instala la estación de ferrocarriles, adquiriendo el barrio una nueva vocación, por la propia estación y por todas las funciones asociadas a ella. En una nueva etapa de vocación barrial, la Escuela de Arquitectura ocupa el convento y comienza con los trabajos de restauración y adecuación, y también otras instituciones académicas y culturales se instalan en el barrio o sus inmediaciones. Finalmente, hay algunas breves referencias al impacto y la trascendencia de las actividades en el Convento de la Mejorada, ahora sede del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la UAL. Una casa para los franciscanos en Mérida, el Convento Grande de San Francisco, dedicado a la Asunción de Nuestra Señora. La orden de religiosos franciscanos fue la única que realizó labores de evangelización en Yucatán, y tuvo su sede custodial, después sede provincial, en la ciudad de Mérida, cuando en 1547 se erige el convento de Mérida, sobre una gran plataforma prehispánica en la que todavía existían edificios abovedados de un complejo arquitectónico maya, según testimonios de Fray Diego de Landa. Algunos de estos espacios se reutilizaron como celdas del mismo convento, pero otros componentes espaciales fueron destruidos para aprovechar las piedras en el nuevo conjunto religioso. Así lo relata Fray Diego de Landa, y lo cito textualmente: el primer edificio de los 4 cuartos nos dio el adelantado consejo a nosotros. Con lo de los 4 cuartos se refiere que sobre la plataforma habían 4 galerías más o menos como las del cuadrángulo de las monjas, ¿sí? Entonces imagínense ustedes el palacio del gobernador en Uxmal, que está más elevado,
pero con esos 4 cujías, ¿sí? Entonces, dice Fray Diego de Landa, el primer edificio de los 4 cuartos nos dio el adelantado Montejo a nosotros. Hecho un monte áspero, limpiámosle y hemos hecho con él, en él, con su propia tierra, un razonable monasterio, todo de piedra, y una buena iglesia que llamamos la Madre de Dios. Hubo tanta piedra de los cuartos que aún está entero el del mediodía y en parte los de los lados. Y dimos mucha piedra a los españoles para sus casas, en especial para sus puertas y ventanas. Tanta era su abundancia. Aquí termina la cita de Diego de Landa. En uno de los más completos estudios sobre el convento de San Francisco de la ciudad de Mérida y sobre la construcción de la ciudadela de San Benito, que después se erigió encerrando el conjunto conventual, Raúl Alcalá de Osa nos presenta la siguiente relación cronológica de los momentos más significativos para este complejo arquitectónico. Aquí se mencionan en esta lista de manera no textual, de manera abreviada. 1542 llegaron a Yucatán los primeros franciscanos. 1547 se erigió el convento de Mérida. Como una acotación, erigir convento en terminología eclesiástica no era construir, sino la determinación. Entonces, posiblemente se empezó en ese momento, o ya se había empezado antes, pero el capítulo, que es la reunión de los frailes de la provincia, en ese entonces todavía no era provincia, era custodia, ¿verdad? Fue en 1547. 1549 se constituyó la custodia de San José de Yucatán. 1561 se celebró el primer capítulo provincial, ya subió de categoría de custodia de la provincia. 1669 se concluyó la ciudadela militar en torno al conjunto conventual. 1770 se cerraron las 3 puertas de la ciudadela. Que aquí, el templo de la parroquia de San Cristóbal, que estaba a cargo de los franciscanos. ¿Sí? Este era el templo conventual. El convento eran las celdas mayas que fueron habilitadas como cuartos para los frailes, ¿verdad? Y otra serie de anexos como la noria, que fue de los últimos elementos que fueron construidos más o menos en 1949. Había este elemento. ¿Sí? Y otros más que menciona el Raúl Alcalá de Osa. ¿Sí? Entonces, en 1670, las 3 puertas de la ciudadela, de los 3 accesos de la ciudadela, se cierran 2, obstaculizando las actividades religiosas. 1754, la parroquia de San Cristóbal pasa al clero secular. Se la quitan a los franciscanos y ya no va a pertenecer a la doctrina franciscana, sino a la doctrina. 1754, 1821 fueron desalojados los frailes del convento y este fue saqueado. 1821, más o menos con la época de independencia de México. ¿Sí? 1842 se ordenó demoler el templo del parroquia de San Cristóbal, anexo al convento. 1861 el gobierno de la República autorizó la demolición del convento en un lento desmantelamiento que duraría hasta 1973. Entonces todavía ley y todo, los últimos vestigios no pudieron ser rescatados. Si cruzamos esta cronología, la del convento de la mejorada de los siglos XVII y
y que la donación del templo de la función del tránsito de la mejora, la posterior edificación del claustro conventual, era parte de la estrategia de desarrollo de los frailes menores de un lugar privilegiado de la ciudad. Desde que se hizo la iglesia del tránsito de Nuestra Señora, desde que se hizo el templo y se les donó a los mexicanos, ya había una intención de que abandonaran el convento grande. Tenemos que añadir que ese convento ya desaparecido tuvo un programa arquitectónico muy completo, como corresponde a los conventos de cabecera provincial, ya que allí, además de administrar la doctrina de la población nativa para la que el arte de la capilla abierta, que luego toma forma de templo parroquial, recibían y formaban a los frailes recién llegados, instruidos en la cultura y la lengua maya. Había también funciones de escuela y de hospital. Su claustro con celdas, refectorio, cocina, sala capitular y biblioteca, cobijada por el honor del templo, tenía conexiones con una serie de anexos en el nororiente y también con las liturgias de cocina hispánica en los conflictos, además de cierto con una nave abovedada. No cabe duda que la destrucción del convento grande de San Francisco, la pérdida grande del patrimonio cultural edificado, es la demolición de los vestigios en momentos se prolongaron hasta mediados del siglo XX, cuando se da noticia de que existía la bóveda de la noria del convento y que se extendió a de 1900. La historiografía sobre la iglesia de tránsito, un convento de génesis, de los conventos de la evangelización. Aquí todavía estamos viendo la ciudadela de San Benito y cómo algunas grabadas y fotografías corresponden a algunas partes de ese convento que fue siendo demolido por la fachada del templo principal del convento, ¿sí? Está la fachada parroquial, que se está del templo de San Cristóbal, que fue el primero que se demolió, ¿verdad? Después tenemos otras vistas de la ciudad, como es toda esta fachada de este costado, en que se está percibiendo otros templos. Momentos dentro de los conventos de realización. Hablando de los conventos de Maní, los de Campeche, Mérida y Valladolid fueron de los primeros en la provincia franciscana de Yucatán. Observamos los componentes de un convento para la evangelización, principalmente compuestos como elementos importantísimos, ¿verdad? Un atrio, ese es el de Maní, la capilla abierta con una ramada que después se convierte en templo. En el caso de Maní no se hizo templo porque se usó como templo el que ya tenía el propio convento, ¿sí? En otros casos, esa capilla ramada sí se transforma en templo. Otro elemento importante, bueno, capilla abierta y capillas posas. El convento de Maní de Izamal contiene estos componentes, ¿sí? Este es un esquema donde se nos representa precisamente esta capilla abierta, el templo, ¿sí? Y las cuatro capillas posas que después en el siglo XVIII fueron unidas con portales. El convento de la Mejorada es sui generis por ser tardío y por no tener estos componentes. La historiografía sobre la iglesia del tránsito de Nuestra Señora, actual parroquia de Nuestra Señora del Carmen,
y la del convento que se edificó posteriormente anexo a ella, se apuntalan en, primero, en algunas referencias de la historia de Yucatán de Diego López Cogolludo, cronista de la provincia de San José de Yucatán, en la segunda mitad del siglo XVII. En el artículo, el convento de Gustavo Rey, que ya nos mencionaba la secretaria general de la aparecido en el registro yucateco de 1845. El tratado de construcción religiosa del Estado de Yucatán fue redactada en 1930, pero publicada hasta 1945, en la que el arquitecto José García Preciado elabora 3 fichas catalográficas. Una llamada La Mejorada Templo, la segunda La Mejorada Exconvento y la tercera Antiguo Hospital de la Mejorada, Cuartel Porfirio Díaz. En 1938, Osvaldo Vaqueiro Anduce publica la historia del convento del tránsito de Nuestra Señora de la Mejorada, la cual, a decir del cronista de Mérida, Renán Irigoyen Rosado, es una fina sátira de las costumbres monásticas de la orden franciscana. En otro aspecto, sigue la cita, salen a reducir las diferencias muy hondas entre el clero regular y el clero secular. La breve historia, además de relatar las dificultades económicas y eclesiásticas para la elección del convento, relaciona a quienes moraron en sus severas celdas. Aquí termina la cita de Renán Irigoyen sobre la obra de Osvaldo Vaqueiro. En 1992 se publicó el libro Iglesias de Yucatán de Miguel Bretos, en el cual se incluye un ensayo a manera de capítulo titulado Mérida, el convento mayor o de la Asunción y el de tránsito de Nuestra Señora, la Mejorada. También en 1992 se publicó el artículo Exconvento franciscano de la Mejorada, 1621-1992, trabajo publicado por Ansel Espadas Medina en la revista INAJ, Semilla de Maíz, del Centro Regional de Yucatán de Lima. En mi tesis doctoral, que presenté en el año 2000, denominada Transformaciones y Evolución de la Arquitectura Religiosa de Yucatán durante los siglos XVII y XVIII, hago una relación de las fuentes anteriormente señaladas y de su utilidad, en este caso particular, de historiografía. Podemos decir que de las fuentes documentales anteriormente mencionadas, la del arquitecto Ansel Espadas es la que más profundiza con un enfoque crítico en el análisis del conjunto arquitectónico, de su evolución y transformaciones, además de haber sido este autor también protagonista de algunos de los episodios que narra, por lo que podemos considerarlo en ese aspecto como una fuente primaria. En mi tesis de doctorado rescato estos 2 párrafos significativos del arquitecto Espadas, y lo cito textualmente. El exconvento de la Mejorada es una estructura arquitectónica de la ciudad de Mérida que ha pervivido por más de 3 siglos y medio, a pesar de y por haber tenido variados usos, sufriendo deformaciones, alteraciones y demoliciones, mostrando a su vez una gran flexibilidad y capacidad para ser refuncionalizada. De una máxima dimensión de terreno en 1746 y de superficie cubierta en la segunda mitad del siglo XVII, llega a su menor expresión física en 1975, momento en que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yucatán lo ocupa y rescata. Su origen fue más político que religioso. Esto se atisba a través de su templo de tipo dominico y agustino, más que franciscano. Su nombre, Mejorada, y su supuesto modelo madrileño deben ponerse en duda en tanto una acuciosa investigación no lo aclare. Y aquí termina la cita de Ansel Espadas. Lamentablemente, nos relata Miguel Bretos, el día 15 de febrero de 1821 se produjo el cierre del convento grande y
cito a Bretos, de vino en saqueo, se destruyeron los altares y perdieron en un solo día fatídico casi 300 años de acumulación documental, histórica y artística. Aquí termina la cita de Bretos. La crónica de esta destrucción la hace Víctor Suárez Molina en su artículo de la revista Estudios Yucatecos de 1949, ya que en 1948 se desmontaron los últimos vestigios de la novia. Los frailes expulsados del convento grande, junto con los del resto de la provincia, que no aceptaron incorporarse al clero secular, se concentraron en el convento de la Mejorada, pero ya como miembros de una orden despojada de sus vínculos con los habitantes de los pueblos y de su labor misional, pues todos los conventos fueron secularizados. En 1621, 2 siglos antes de la clausura del convento grande, Diego García de Montalvo inició la construcción de una iglesia dedicada al tránsito de Nuestra Señora, que se terminó de edificar en 1624, que es la fecha que estamos celebrando ahora, los 400 años de la terminación. Pero nos dicen, se terminó en 1624 la iglesia, y la donó a la Orden de San Francisco, siendo recibida por el provincial Fray Jerónimo de Porras y Montalvo. O sea, aquí eran parientes los dos, ¿no? El jefe, el provincial, el padre provincial del convento y el donante, el 13 de octubre de ese año. Sin embargo, la iglesia se dedicó hasta 1640. Y nosotros sabemos que la dedicación de la iglesia es normalmente cuando se concluye de todo, ¿sí? Lo cual nos hace suponer que esta primera etapa que dicen de conclusión de la iglesia en 1624, pues todavía tenía partes que no estaban acabadas, ¿sí? Porque se dedica hasta 1640, lo que implica que no estaba totalmente terminada en 1624. Por lo que respecta al claustro y otros anexos del convento de la Mejorada, no se edificaron sino hasta el periodo comprendido entre 1688 y 1694, es decir, 48 años después de la dedicación de la iglesia, todavía no había convento y se empieza apenas en esa fecha. O sea, ¿qué pasó si ya se los habían donado? Sí, se los donaron, pero no lo necesitaban como convento, porque tenían el convento grande de San Francisco, que era suficiente, ¿sí? Miguel Bretos, historiador cubano, a quien recordamos afectuosamente en la Facultad de Arquitectura, le debemos un fuerte impulso a la historiografía arquitectónica religiosa colonial de Yucatán. En el siguiente párrafo resume algunas de las intervenciones en el convento de la Mejorada. Y lo cito: aunque el edificio de la iglesia está intacto, el conventual ha sufrido varios cambios importantes. En 1861, en virtud de las leyes de reforma, se destinó el convento para hospital y en 1907 para escuela de artes y oficios. En aquel entonces se hicieron extensas modificaciones estructurales. En 1915 segregóse una extensa parcela para construir la escuela primaria mixta, que son las escuelitas que están en la misma manzana del convento. 1915. Los arreglos hechos para habilitar el edificio como escuela de arquitectura, dice Bretos, han resultado en una de las más exitosas restauraciones monumentales de Mérida. Para crédito de las autoridades de la escuela, se ha logrado devolver al noble convento con mucho más imaginación y osadía que recursos la dignidad que por derecho le corresponde. ¿Sí? Entonces, este es un elogio de un historiador profesional de la arquitectura religiosa de Yucatán. Bretos señala que la fundación del convento de la Mejorada se debió al notable crecimiento de la nómina franciscana hacia mediados del siglo XVII. Yo apunto también la hipótesis de que ello se debió
a que las funciones religiosas de los frailes y de los habitantes del suburbio de San Cristóbal, quienes eran principalmente de la población nativa que atendían los franciscanos en su labor evangelizadora, debieron verse fundamentalmente obstaculizados por el recinto amurallado, ¿sí? Del que se vio rodeado el convento, y después en 1670 con el cierre de los tres accesos, de dos de los tres accesos a la fortaleza de San Benito, amén de la incompatibilidad de las actividades, ¿sí? O sea, yo pienso cómo coexistían los soldados de la época colonial haciendo sus maniobras en el atrio del convento, ¿sí? O sea, con qué paz, con qué tranquilidad, y además que les habían cerrado dos puertas. Entonces, estas fueron las razones que los fueron expulsando. Yo creo que más que el crecimiento de la nómina, porque los conventos yucatecos, incluido el convento grande, nunca fueron conventos muy populosos en cuanto a frailes, ¿sí? Porque siempre procuraban crear nuevos conventos e ir abriendo un nuevo campo de evangelización. Aquí avanzando, si no. Bueno, pero el convento de la Mejorada, como ya dijimos, se hace como una obra arquitectónica sui generis. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Una obra que sirve como núcleo de un nuevo barrio. Recapitulando, la iglesia de la Mejorada se construyó entre 1621 y 1640, en tanto que el nuevo convento se edificó entre 1688 y 1694. A los franciscanos no se les retiró formalmente su parroquia de indios hasta 1754, por lo que los frailes siguieron atendiendo a la población de los suburbios de San Cristóbal y la de los suburbios del nororiente de la ciudad, y se consolidó un nuevo barrio a lo largo de poco más de 130 años en torno a la iglesia del tránsito de Nuestra Señora, el de la Mejorada, también atendidos de manera religiosa por los franciscanos. Esto quiere decir que los franciscanos todavía tuvieron funciones parroquiales con buena parte de la población del oriente meridano, mientras se edificaba su nuevo convento. Tenemos en cuenta que el nuevo edificio parroquial de San Cristóbal, ya secularizado, se edificó entre 1756 y 1797, a finales del siglo XVIII, ¿sí? la parroquia de San Cristóbal. Cuando se dedicó solemnemente, y quizá mientras estuvo en construcción, el primer párroco secular, el bachiller Diego Antonio de Lorra, ya dedicaba su atención a la nueva feligresía. Pero los franciscanos tuvieron, con la población circundante de los suburbios de Mérida y de otras doctrinas en pueblos cercanos a la capital provincial, ¿verdad? Como son pueblos que pertenecían anteriormente a la misma doctrina del convento grande, que eran Canací, Itzigná, Chuburná, Pucú y Cauquel. Además, al convento de Concal, que no dejó de estar en manos de los franciscanos hasta la clausuración en 1822, pertenecían los pueblos de Cholul, Chapecal, Chichulú y Zipach. También hasta esa fecha de 1822, los franciscanos conservaron las funciones parroquiales en los siguientes conventos y sus visitas: Mocochán, Motul, Cacalchén, Techat, Zitzantún, Canzalá, Tecantó, Tella, Izamal, Maní, Teabo, Ticul, Guaymas y Valladolid. Menciono esto porque Yucatán es un caso especial de longevidad de la orden franciscana, aferrada a sus doctrinas. La mayor parte de los obispados de la Nueva España, por ejemplo en el de Puebla, el famosísimo obispo Palafox, a finales del siglo XVI ya había secularizado la mayor parte o casi todos los conventos franciscanos de la provincia de Puebla, ¿sí? Y acá, ¿verdad? Estos conventos que acabo de mencionar, todavía en 1822, cuando los sacan definitivamente, todavía estaban en manos de los franciscanos, ¿sí? Como bien señala Arcel Espadas,
El convento solo contaba en 1640 con la iglesia y al norte de ella dos piezas frontales. Y en el último tercio del siglo XVII se terminó de edificar el claustro y sus principales anexos, incluyendo una pequeña capilla lateral adosada aparte de la fachada, debajo de la espadaña izquierda y frente a las piezas mencionadas por Espadas. Esta capilla, según se aprecia en el levantamiento del catálogo de construcciones religiosas del Estado de Yucatán, tuvo arcos para recibir el peso de la cubierta y se replicaban el espacio de ella en el claustro alto, también con arcos que hicieron necesarios los contrafuertes alternados sobre su muro poniente, dos contrafuertes bajos y dos altos, que se reflejan con fuerte expresión plástica en la recia fachada. Bueno, esta es una fotografía, los arbolitos impiden un poco ver esto, pero este es el volumen que le fue eliminado con estos contrafuertes y todo con la única intención de que la calle fuera recta, ¿sí? En una de esas intervenciones de políticos que quieren inducirse, ¿verdad? Y no solo rasuraron este volumen que le daba un carácter muy rico y una gran expresión plástica a la iglesia, sino también le eliminaron las columnas salomónicas y el santito que le quedaba, rematando una. Estos no se han identificado en dónde están, ¿verdad? Y es una tarea pendiente de localizarlos y devolverlos a su sitio. Antes de ser plaza de barrio, el espacio frente al convento de la Mejorada era de propiedad particular y fue adquirido en 1745 por el síndico del convento, Fray Martín Noguera, para que la iglesia y el convento pudieran tener un atrio. Y también por esos años, 1746, el ayuntamiento de la ciudad donó a los franciscanos la manzana situada al sur de la iglesia. Aquí vemos un poco cómo en las hipótesis de ciudad que hace Leopoldo Tomasi, ¿verdad? Nos presenta una ciudad inicial española donde no figura todavía prácticamente el barrio de la Mejorada, ¿sí? Y en 1648, aquí Leopoldo Tomasi ya pone el Parque de la Mejorada como un espacio abierto, ¿verdad? Pero esto, pues ya hacemos ajustes ahora y vemos que ni siquiera, porque este Parque de la Mejorada es adquirido con esa finalidad de atrio de la iglesia hasta 1745, ¿sí? Entonces, esta reconstrucción de Leopoldo Tomasi tiene aspectos válidos porque nos hacen ver un poquito que ya existía la iglesia y que todo esto quizá eran ya suburbios del barrio de la Mejorada, pero todavía no estaba configurado como más adelante se establece, ¿sí? Y bueno, esta es una lista de 1748, en fin, aquí habíamos visto esto. Entonces, se les dona a los franciscanos en 1746 por parte del ayuntamiento lo que es ahora el cuartel de Dragones, donde los franciscanos construyeron un hospital, pero no hospital de la ciudad, sino hospital para franciscanos enfermos o ancianos, ¿sí? Una especie de asilo. Ese edificio todavía existe, ¿verdad? Arcel Espadas hace una crítica muy fuerte a las intervenciones que se hicieron cuando se adaptó como centro cultural del niño yucateco, porque no valoraron realmente todo el espacio histórico y se pusieron a construir sin ton ni son en lo que consideraban una manzana libre, cuando no era una manzana libre, era un inmueble histórico, ¿sí? En fin. La ambientación, bueno, este mapa lo comento rápidamente de pasada, porque nos muestra al barrio de la Mejorada en su posición de alguna manera privilegiada de orientación hacia el mar, ¿sí?
Y esto pues va a ser muy significativo porque va a ser el punto de comunicación con el ferrocarril, después posteriormente en el Progreso, en otros momentos con la conurbación con el pueblo de Encina, que está por acá, ¿sí? Etc. Entonces, este plano de 1869 y el plano de 1864, que es en el que podemos con más claridad ver cómo el conjunto conventual de la Mejorada ya tenía su plaza, el convento todavía no estaba en las escuelas porfirianas, y el cuartel de dragones con el edificio del hospital para los franciscanos. ¿Sí? La ambientación y los personajes que retrata Schott este es el grabado de Schott. En el grabado arriba mencionado nos dice que más que un atrio a mediados del siglo XIX, este espacio público era un lugar de paso de arrieros, quizá de comercio de algunos productos y del paso de los clérigos, y que apunta a lo que hoy es el Parque de la Mejorada, un lugar de tránsito hacia diversas actividades y cruces de transportes, de comercio eventual, de extensión de las festividades religiosas y cívicas, de encuentros vecinales y juegos infantiles o entrenamiento de las fuerzas del orden. Aquí en el parque es donde marchan los policías que tienen su cuartel aquí más o menos cerca. En resumen, un centro de barrio que incluye plaza, iglesia y equipamiento colectivo. Entonces, vean ustedes, aquí se puede ver con toda claridad lo que perdió de fuerza, de calidad expresiva, el convento de la Mejorada al rasurarle estos elementos. Y evidentemente se llevaron también la barda y todos esos elementos que tenían marcos de cantera. ¿Sí? Aquí, como curiosidad, en este grabado se apunta una especie de acceso al cuartel de dragones o al hospital de los franciscanos, en esta parte de acá, que debería ser el muro de la esquina de la 59 con la 50. ¿Sí? Se requería trabajo arqueológico para determinar qué de eso existió realmente. ¿Sí? Un siglo poco propicio, el siglo XIX, poco propicio para las órdenes religiosas. Los aires de la Ilustración del último tercio del siglo XVIII y de las primeras décadas del siglo XIX, nos referimos a los monarcas ilustrados, y para España a los Borbones, fueron poco propicios para las órdenes religiosas. Primero se expulsó a los jesuitas de España y de todos sus dominios. Después, con Fernando VII, acotaron en sus poderes por unas cortes y una constitución, se ordenó la exclaustración de la mayor parte de los religiosos regulares, permitiendo únicamente una casa de cada orden en su cabecera provincial. Lamentablemente, no solo las órdenes mendicantes sufrieron con esos movimientos políticos, también se produjo la supresión de la Orden de San Juan de Dios, llamados también hermanos juaninos u hospitalarios, cuyos miembros desde el siglo XVI tenían en Mérida a su cargo la atención de los enfermos en el Hospital de San Juan de Dios. El hospital siguió funcionando en el siglo XIX ya en manos laicas, pero después fue abandonado en perjuicio de los habitantes de Mérida. Esa es una historia muy triste del hospital, que también fue demolido y vendido a un particular. En la cronología recopilada por Arcel Espadas, destacan también estos hechos. 1859, la manzana del antiguo hospital franciscano contiguo al convento se convirtió en cuartel de infantería. 1871, al entrar en vigor las leyes de reforma, el inmueble dejó de ser convento y pasó al poder del Estado. 1859, la manzana del antiguo hospital franciscano contiguo al convento se convirtió en cuartel de infantería.
1859. 1861, al entrar en vigor las leyes de reforma, el inmueble dejó de ser convento, pasó al poder del Estado. Perdón, aquí creo que tengo una repetición. De 1861 a 1864, el convento fue utilizado como hospital general de la ciudad de Mérida. En 1865 a este hospital se le construye una enfermería. En 1867 la iglesia sufrió destrozos por el sitio de ese año. El siglo XIX fue un siglo de muchas revueltas de liberales contra conservadores, de federalistas contra centralistas y fundamentalmente la guerra de cascas, que tuvo, bueno, que no llegó a Mérida como tal, pero que sí tuvo mucha repercusión con los movimientos. En 1868 a 73 se reedificó la iglesia y fueron renovados los altares. En 1873 el atrio del convento se transformó en plaza pública, denominada Plaza de la Libertad, pero no le duró mucho el gusto porque 2 años después, 1875, la Plaza de la Libertad es ocupada por la estación de trenes, cosa que dura hasta las 2 primeras décadas del siglo XX. ¿Sí? El Hospital Orán, el nuevo equipamiento, ese hospital de la Mejorada alcanzó a tener el nombre de hospital Orán. El nuevo equipamiento educativo del Porfiriato que se construye en torno al Parque de la Paz, ¿verdad? Hace que se abandone también el uso del hospital. El establecimiento de la estación de ferrocarril Mérida Progreso en el atrio Plaza de la Mejorada fue quizá la acción que más radicalmente transformó la vocación de uso del espacio barrial, pues además de las vías, aquí se alcanza a ver un poquito los tinglados que en alguna época pertenecieron a algunas partes improvisadas de la estación de trenes, que vamos a ver con más cuidado acá. El establecimiento, bueno, esto alude a cuando todavía en la Mejorada estaba el Hospital General y Claudio Mesch, el doctor Usáiz, fundador del Universidad de Yucatán, en sus crónicas ilustradas, anécdotas ilustradas, platica 2 anécdotas. Una de ellas es que en la Mejorada se realizó la primera cesárea del parto, ¿sí? Y la otra es que los feligreses que acudían a la iglesia de la Mejorada a misa dominical, sufrían las bromas de los estudiantes de medicina que les colocaban en los bolsillos o en algún lugar dedos de muertos, ¿no? Entonces, eran las bromas estudiantiles de la vida barrial estudiantil de aquella época, cuando era escuela y hospital de medicina, ¿sí? Bueno, se perfila la nueva vocación como un barrio ferrocarrilero, ¿sí? Porque además de la propia estación, se requerían vías, ramales, talleres de mantenimiento, servicios de los ferrocarriles, ¿verdad? Y, evidentemente, todo lo que recibía el servicio de los ferrocarriles, que eran bodegas, fábricas, talleres, madererías, ¿verdad? Y hospedaje para todos los viajeros. Muchas de estas funciones, bueno, aquí vemos el plano de 1912, en donde se aprecia precisamente el barrio de la Mejorada, saturado de estas vías, ¿verdad? Porque prácticamente cada una de estas calles todavía, si se hace trabajo arqueológico o de pavimentación, salen a reducir estas vías que llegaban a las grandes bodegas
encuentra el anexo de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura, que era una gran bodega, ¿sí? Enfrente del estacionamiento donde nos quedamos era otra bodega. En fin, todo el panorama estaba lleno de bodegas, de fábricas, sobre la calle 50, la Corregería San Juan, que vamos a ver, en fin. Entonces, eso es un poquito para ver en la cartografía cómo evoluciona. Aquí también se alcanza a ver esta situación de la Mejorada como un barrio de los ferrocarrileros, un plano de 1914, ¿verdad? Y aquí ya se ve con más claridad la estación de trenes, ¿sí? Con sus calesas, esperando a los viajeros para llevarlos a su destino, ¿sí? Entonces era la estación de ferrocarril, que primero fue Mérida Progreso, pero después se incluyeron otros ramales de otras poblaciones que llegaban también a esta posición. Esta es una fotografía de la Fototeca Guerra, muy interesante. Esta es la fotografía y esta es una ampliación de detalle de esto, donde se alcanza a ver un cortejo fúnebre, ¿sí? Que está aquí, al paso de una locomotora sobre la calle 50. Entonces, pues imagínense ustedes el trajín de todo este cruce, ¿verdad? Del cortejo fúnebre, junto con el paso de la locomotora, más los viajeros que vienen llegando, en fin. Es una fototeca de Pedro, una fotografía de Pedro Guerra. Quizá no todo era compatible con un vecindario amable, pues las familias tenían, pero las familias tenían muy cerca iglesia, escuelas básicas, la plaza, una vez recuperada su función, al desplazar de la estación a su nueva sede a una cuadra de distancia. Esta es la estación de ferrocarriles, que está a una cuadra de la plaza de la Mejorada. O sea, prácticamente sigue estando en el barrio. No tuvieron que mover mucho en cuanto a vías y demás aspectos, ¿sí? Quizá no todo era compatible. Seguimos con la interesante cronología de eventos, donde Hacer Espadas menciona otros cambios que se dan, pero yo ya no incluí esta tabla para no hacerlo tan largo, pero Hacer Espadas menciona que en 1884 el Hospital General, por decreto, se vuelve Hospital Oral. 1904 a 12, el cuartel de infantería se destina como almacén de materiales y maquinaria de pavimentación. En 1905 se segregan las manzanas para hacerlas, desde la manzana del convento, se segregan los terrenos para hacer las escuelas primarias que se terminan hasta 1915. 1906, el Hospital Orán deja el exconvento y pasa a ocuparse un nuevo edificio. 1907, el exconvento es ocupado por la Escuela Correccional de Artes y Oficios, de 1907 a 1915. En 1915, Salvador Alvarado considera que esta función de Escuela de Artes y Oficios, que en realidad era un reclusorio para jóvenes delincuentes, era muy poco digno, y Salvador Alvarado clausura esta escuela. No sé si los historiadores de la educación tendrán que decir si para estos jóvenes hubo otras alternativas, ¿verdad? Pero él consideraba que ese encierro era muy poco digno. En 1921 se recuperó y remodeló la Plaza de la Libertad, por fin, al salir de la estación de trenes. En 1923 son instalados en una sección del convento el Hospital Homeopático Hahnemann y la Escuela Homeopática de 1923. 1944 fueron adaptados como Archivo General Notarial y Notarial del Estado los espacios que ocupaba el hospital y la Escuela Homeopática, que fue cerrada por tiempo. 1949, por decreto de ese año, se declaró de la Federación el convento. 1949. Dejó de ser bien federal, pasa
al gobierno del estado de Yucatán, pero el ejército todavía en 1969 estaba al mando del mismo, ¿sí? Poco antes de que se ocupara por parte de la Escuela de Arquitectura. Después viene, bueno, aquí lo que estoy mostrando son algunas imágenes, ¿verdad? Un tranvía también de Claudio Mesch, un trabajo al que cometí la posibilidad de experimentar con ¿cómo se llama? Photoshop, el Corel, para meterle un poquito de color, pero es una de las ilustraciones de Claudio Mesch. El tranvía de Mejorada al centro, ¿sí? Este es la primera sucursal del Banco de México. Aquí alcanzan a ver ustedes la cúpula de Mejorada al fondo. Y este es un edificio que actualmente ya no existe. Existe un Banco de México, pues, moderno, una arquitectura que no compensa, ¿sí? ¿Y por qué estuvo aquí en Mejorada? Pues por todo ese auge de movimiento industrial, ¿verdad? Y de viajeros. Esta es una de las antiguas bodegas que después pasó, que la demolieron y hicieron aquí un edificio de una dependencia federal. Este está sobre la calle 50, yo alcancé a registrar. Estas son parte de las fotografías que formarían parte de este acervo fotográfico de donación a la UAM, ¿sí? Esta es una fotografía tomada por mí en 1988 y todavía existía. Esa dependencia federal perfectamente pudo haber adecuado este espacio en sus interiores, tragaluces transparentes en el techo, pero haber conservado esta imagen de barrio ferrocarrilero, ¿sí? Ese es la antigua Corderería San Juan, que se reutilizó nuevamente como fábrica de ropa y hasta la fecha sigue utilizándose. Como un paréntesis, la estación de trenes que se dio para la Escuela Superior de Artes de Yucatán, antes de eso, uno de nuestros alumnos de licenciatura tomó ese edificio como tema para hacer una escuela de artes, que es Javier Montes de Oca Cabañas, ¿sí? El arquitecto Javier Montes de Oca Cabañas hizo esa tesis y coincidentemente fue de los casos afortunados donde el uso que él previó para el edificio es el uso que tiene actualmente, Escuela Superior de Artes, ¿sí? En este caso de la Corderería San Juan, dos exalumnas de la facultad, Ana Leslie Escalante y Lía Maceo, o Marisol Ordaz, hicieron el proyecto en este edificio de reutilización como fábrica también, ¿no? Entonces también fue un caso de coincidencia en el uso del aprovechamiento del patrimonio. La destrucción parcial del convento de la Mejorada ya lo hemos mencionado. Aquí en las imágenes se enfatiza cómo pierde sus columnas, cómo pierde su imagen del santo, cómo se eliminan esos elementos, ¿verdad? Y también todo este volumen y esta barra, todo esto se demuele. Aquí estamos viendo el plano con un acercamiento de las partes que se perdieron del convento de la Mejorada en esta operación de demolición. Toda esta sección se perdió y se perdieron todos estos elementos. Entonces, aquí tenemos algunos casos. Nos dice Arcel Espadas que entre las funciones que tuvo el convento fue la de vivienda de los soldados que estaban acuartelados en el cuartel de Dragones, ¿sí?
que normalmente eran soldados federales que traían de otras partes de la República y cuyas familias no tenían dónde vivir. Entonces, estas familias vivieron aquí, en el convento de la Mejorada, ¿sí? Incluso, no sé si invité yo a uno de mis marchantes de monedas, ¿verdad?, de la Plaza de Santa Lucía, Gaspar Ortegón, ¿verdad?, que nació y vivió sus primeros años de infancia en este edificio, nació aquí, ¿sí? Entonces, son de esos casos curiosos, y aquí vemos el patio, el claustro de la Mejorada como tendedero de ropa, ¿sí? Entonces, nos dice Arcel Espadas que las familias que habitaron no vandalizaron, sino que fueron muy respetuosos de los espacios, que más bien otros usos, como esa escuela correccional de artes y oficios, parece que sí fue muy devastadora, de acuerdo a la crónica de Arcel Espadas, ¿sí? Arcel Espadas, bueno, este comentario se los voy a leer textualmente. Dice: Arcel Espadas completa el relato de las características del episodio de otros daños sufridos por el convento. Dice textualmente: en lo que quedó del edificio se efectuó un saqueo masivo. Fueron arrancadas sus puertas de madera y las rejas de hierro de ventanas y puertas. Se levantó toda la piedra de los corredores del piso del claustro superior y parte de la del piso del patio del claustro inferior, saqueándose. En esa época también se robaron los dos brocales de piedra de los pozos del patio del claustro. Ustedes, si se asoman, van a ver que los brocales están ahí, ¿verdad? Durante mucho tiempo se pensó que se habían perdido, pero durante la dirección, si no me equivoco, de Hernán Gómez Amaro, de Panchito Gómez, ¿verdad?, en esa época él ordenó, pidió que se limpiara el aljibe que está debajo de esos huecos, que no eran más que unos registros de cemento en el piso. Pidió que se levantara, que se limpiara, y cuál va siendo la sorpresa, que van saliendo todas las piedras de los locales y se pudieron prácticamente reintegrar a su posición original, ¿sí? Entonces, un trabajo de restauración de otro de los directores de la facultad, ¿sí? Pero estaba leyendo yo a Arcel Espadas, que nos dice: también se saquearon viguerías y, por supuesto, toda la piedra de demolición de los muros. No se efectuaron levantamientos arquitectónicos, fotográficos, ni registros, ni las etapas constructivas, ni ningún otro estudio. O sea, prácticamente la demolición se efectuó y junto con ella vino el saqueo, ¿sí? En mis clases con los estudiantes, de acuerdo al aula en la que estuviéramos, les decía: a ver, volteen al techo y díganme cuáles son las vigas originales y cuáles son las vigas reintegradas o de integración nuevas de madera. Entonces, pues como ustedes tanteados, ¿no?, vean el tipo de trabajo que hay en la madera, cuáles de las vigas están trabajadas de manera rústica, que son las originales, y cuáles ya se ven hechas con sierra de maderería, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera hubieron vigas que tuvieron que ser cambiadas porque ya estaban en un mal estado, ¿sí? Entre 1970 y 1975 el exconvento se siguió deteriorando y era usado como letrina pública, aunque en 1971 se anuncia una pretendida restauración del residuo del convento por parte de Lima, que tan solo quedó en un arreglo e iluminación de la fachada de la iglesia, sin que se le restituyeran sus columnas salomónicas saqueadas años atrás. Otros proyectos para el convento que no lograron madurar fueron en 1972 para un museo y en 1973 para albergar oficinas del cárcel de la constructora de escuelas. Pero ninguno de esos logró, afortunadamente, ninguno de esos logró madurar, porque eso permitió que vinieran los estudiantes en 1975, los estudiantes del Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sureste, ¿verdad?, que era el nombre que tenían, no pertenecía a la UADY, estuvieron 2 años de manera independiente, ¿verdad? Esto
Andrés, me parece que Roberto, que no puede asistir. En mayo de 1975, los estudiantes del Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sudeste, IAUS, solicitaron al Ayuntamiento de Mérida colaborar en un proyecto para una plaza en el espacio del huerto del convento, que quedó abierto cuando se demolió el muro poniente sobre la calle 50. En agosto de ese año, el IAUS inicia sus labores en la ruina, previa autorización verbal del jefe de la zona militar y del gobernador del estado. O sea, sí se actuó con permiso de las autoridades. En noviembre de ese año, el Instituto de Arquitectura se incorpora como escuela de arquitectura a la Universidad de Yucatán y ocupa oficialmente el convento. Y en octubre de 1976, su primer director, el arquitecto Arcelo Espadas Medina, anuncia la restauración del convento de la Mejorada como sede definitiva de dicha escuela. En 1976 se anuncian los trabajos de restauración. A partir de aquí, Arcelo hace una cronología de los trabajos de restauración, una cronología, y de alguna manera, en algunos casos también, hace una crítica a cosas que él consideró que no tenían realmente mucho sustento en cuanto a intervenciones. ¿Sí? Yo lo que redacto acá es que a la gestión del arquitecto Arcelo Espadas siguen las de los directores Fernando Medina Casares, Roberto Ancona Riestra, Hernán Gómez Amaro, Edgardo Bolívar Arceo, Jiménez Carosirica Guanche, Alfredo Alonso Aguilar y David Alcocer González, el actual director. Todos ellos egresados de la licenciatura de esta escuela, y en su momento cada uno de ellos hizo alguna aportación o está haciendo, que suspendemos a la conservación del convento de la Mejorada o al mejoramiento de la infraestructura educativa. Algunos lograron que se le asignara a la ya entonces Facultad de Arquitectura nuevos espacios dentro de la misma manzana del antiguo conjunto conventual. Entonces fueron ganando espacios que antes pertenecían al Museo de Artes Populares, que estaba a cargo de INI, del Instituto Nacional Indigenista, que se entraba por la calle 59, ¿verdad? Esos espacios después formaron las aulas llamadas Museo 1, Aula Museo 2, Aula Museo 3, porque pertenecieron a ese museo. Ese museo después fue sacado de ahí, que es cuando se lo dieron a la facultad, y lo llevaron a la esquina de la 57 con la 50A, que es la de la plaza, ¿no? Y tristemente ese museo yo lo tenía aquí como parte del equipamiento cultural del barrio. Tristemente ya lo cerraron, ¿sí? Y pues porque era un arreglo con Banamex y gobierno del estado, y pues ya no quisieron seguirlo sosteniendo, pero un muy buen museo de artes populares, ¿sí? Entonces, estos directores, todos ellos se desarrollaron, ya esto ya lo habíamos mencionado. Algunos lograron que se le asignaran a la facultad nuevos espacios, otros gestionaron recursos para edificar en un terreno y en un edificio aledaño, que es el de la 50 con la 55, ¿verdad? A una cuadra de distancia del convento, sobre la misma calle 50, unos talleres, una biblioteca y un nuevo auditorio, ¿sí? Entonces, lo que es el campus ya no solamente es la manzana del convento, sino ya tiene un nuevo edificio. Y no sé si estoy... Pero creo que el campus puede seguir creciendo dentro del centro histórico, ¿sí? La vocación del barrio de Mejorada como un campus académico se vio reforzada con la asignación de la exestación de ferrocarril, edificio que en 2020 cumplió 100 años, ¿verdad?, a la Escuela Superior de Artes de Yucatán, fundada en 2004, ahora Universidad de las Artes de Yucatán, así como con la adecuación y restauración del sanatorio Rendón Peniche de los ferrocarrileros, que es súper positiva. Pero esta que están viendo acá es el Centro de la Cultura Jurídica de Yucatán. Es una biblioteca, un centro cultural de aspectos jurídicos, y es un edificio muy cercano al centro de la Mejorada,
por una construcción ecléctica de Manuel Amárquez, que después hace arquitectura neomaya, pero aquí estaba recién regresado de París, ¿verdad? Y entonces está haciendo, ¿cómo se llama?, eclecticismo todavía dentro de esta corriente del porfiriato. El Sanatorio Rendón Peniche, que están viendo acá, y el Centro Cultural del Niño Yucateco. ¿Sí? Estos dos edificios son edificios, uno en un extremo del barrio, que es la plancha, que es donde terminan los patios de maniobra de los ferrocarriles, ¿verdad? Y donde estaba una placita que tristemente fue destruida para hacer las plazas de gran parte de la plaza. ¿Sí? Era la placita, artículo 123, donde estaba el estatua del prócer yucateco, ¿verdad? Y el prócer no se lo determinó, porque lo instalaron por ahí, pero esa placita, desde mi punto de vista, es una pérdida, porque es un espacio histórico de la ciudad. ¿Sí? Está el Sanatorio Rendón Peniche, que ya no tiene ese contexto urbano que lo caracterizaba. ¿Sí? Esta es una escuela de música, aquí en la esquina de la 59 con 50, donde funcionan la orquesta infantil y juvenil de Yucatán. ¿Sí? Y entonces es otro elemento más de este equipamiento educativo y cultural. ¿Sí? Y finalmente termino yo con algo de la trascendencia. Ya las dos compañeras alumnas que dijeron las palabras iniciales en la ceremonia de inauguración, ¿verdad?, hablaban de lo importante de tener ya varias generaciones de egresados, no solamente de arquitectura, sino también de diseño del hábitat y de la licenciatura en artes. ¿Sí? Entonces, sí, esto es una gran trascendencia. Cada alumno que pasa por las aulas de la mejorada, ¿verdad?, se lleva un poco de ese espíritu de la mejorada. ¿Sí? El emplazamiento del campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño en el centro histórico de Mérida es más que simbólico. Es una manifestación del aprecio por el patrimonio histórico, urbano y arquitectónico y un reconocimiento de la necesidad de mantener vínculos con la historia y la cultura regionales, dándoles continuidad reflexiva y crítica. ¿Sí? Perdón, aquí creo que me faltó el crédito de la fotografía, creo que es de Gaspar Segura, ¿verdad? Y se lo iba a poner ahí, pero ya se me pasó el tiempo. Perdón, se lo doy el crédito de nuestro superfotógrafo Gaspar. Hay que reconocer el trabajo heroico de esas primeras generaciones de docentes y alumnos que, al tiempo que colaboraron en la recuperación del maltrecho espacio conventual, trabajaron en proyectos arquitectónicos urbanos para rescatar las manzanas del primer cuadro del centro histórico. Estos alumnos de la generación de Raúl, de Roberto, de Fernando Medina, Mario también de esa generación, ¿verdad? De todos ellos se involucraron con un proyecto de rescate de las manzanas del centro histórico, en torno a la Plaza Grande, o bien profesores que como lo hizo Genoveva Arredondo, se amarró con cadenas a las columnas del antiguo edificio del Olimpo para tratar de evitar su demolición. Sí, claro que no pudo, terminaron demoliéndolo. Y los trabajos de tantos alumnos que estudiaron e hicieron sus tesis de licenciatura con proyectos de rescates de edificios históricos en los barrios de La Mejorada, de Santiago o de San Juan en Mérida, o esos otros que recogieron las rutas de las haciendas enequineras y seleccionaron una derruida y abandonada para hacer de ella un proyecto de restauración y adecuación para nuevos usos al servicio de los también abandonados pueblos de economía marginal. Aquí sí le falló un poquito a la facultad, porque nosotros decíamos, bueno, las haciendas están abandonadas, que los alumnos investiguen qué necesidades tiene la
el pueblito de la hacienda, ¿no? Y pues había 1000 necesidades y esos eran los proyectos que hacían. Con lo que no contábamos es que estaban abandonadas, pero que había un propietario que salió y que nuestro primer trabajo, que fue la publicación del libro de las haciendas con la editorial de Scala Colombia, fue como un detonante también, ¿verdad? Que motivó a mucha gente a recuperar sus haciendas y entonces salieron propietarios de debajo de las piedras, ¿verdad? Y entonces convirtieron las haciendas pues en lugares de lujo, hoteles, etc. ¿Sí? Y en realidad no hubo, fueron pocos los casos en donde se remitiera esto hacia el uso comunitario. Entonces, bueno, eso es como una autocrítica de que nos faltó este pequeño detallito de qué son las haciendas, ¿no? Entonces, recordamos asimismo el compromiso de los alumnos en sus prácticas de servicio social en los años terribles de los grandes huracanes Gilberto e Isidoro, haciendo inventario de los daños ocasionados por estos meteoros en la arquitectura popular del Porfiriato o en los pueblos de arquitectura de tradición vernácula maya. Otros estudiantes próximos a graduarse seleccionaron bienes del patrimonio cultural edificado que percibían el peligro en ciudades como Valladolid, el caso de Tesis Sansores, con el convento de San Bernardino de Siena, o Progreso, el caso de los corredores, Polo, del arquitecto Leopoldo González. Sí, Polo. Proyectos de restauración y adecuación para el convento de San Bernardino, los corredores frente al mar. La formación, ya estoy terminando, la formación de investigadores y especialistas y maestros en la arquitectura y en la restauración está necesariamente ligada a la consolidación de las líneas de investigación y está ligada a tener profesores e investigadores activos haciendo proyectos de investigación, porque no puede haber una enseñanza de la investigación sin un proyecto de investigación activo que ampare todo eso. ¿Sí? El impacto que se ha tenido gracias a esto, bueno, es que los alumnos egresados han regresado en muchos casos a sus estados respectivos, ¿sí? En donde son docentes en Oaxaca, en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Guerrero, en fin, en varios estados de la República están nuestros alumnos como investigadores y como docentes, ¿sí? Y me decía Ariana Campiani, una alumna de nuestra maestría italiana, que se está regresando a Italia, le invitó su universidad italiana a ser profesora. Entonces también es el impacto internacional y no solamente, como lo muestro en este pequeño cuadro, ¿sí? Nuestra investigación con profesores activos, bueno, perdonen ustedes, algunas fotos, aparecemos algunos que están jubilados y otros que no, generando nuevos conocimientos y formando investigadores. Y el impacto ha sido que se ha conocido el territorio urbano y regional, así como los procesos de transformación, o también ha habido un impacto, ¿verdad?, en la preservación del patrimonio cultural edificado, que es la carátula del libro que se editó en la editorial Scala de Bogotá, Colombia, ¿sí? El libro de las haciendas. Después, este primer libro lo coordinó Roberto Ancona, hubo un segundo libro que coordinó Blanca Paredes, editado también sobre las haciendas yucatecas. ¿Sí? El impacto al conocer procesos de producción de la arquitectura a través del tiempo. Los investigadores de esta facultad estuvimos vinculados a un proyecto nacional llamado Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos, el proyecto Cayum de la UNAM, que editó los libros del Fondo de Cultura Económica. ¿Sí? Entonces, el conocimiento se va generando y se va difundiendo, porque no solamente producir conocimiento, sino difundirlo. También
comprender los problemas de la vivienda de diversas localidades y sus posibles soluciones. Esa es la portada de un librito que coordinó o que hizo la doctora Lucía Tello Peón sobre los problemas de la vivienda en la zona metropolitana de México. O este otro, ¿verdad?, de un proyecto que coordinamos, bueno, el primer libro de un proyecto coordinado por Marco Julio Peraza, este de acá, y este otro de un proyecto que coordinamos conjuntamente Arturo Román Kalish y un servidor, ¿sí? Es esta portada, de procesos de conformación territorial. Entonces, hemos estado produciendo conocimientos y no solo eso, sino que se han realizado una serie de seminarios internacionales, ¿sí? Y cada seminario genera unas memorias, ¿sí? Memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria 4, etc., en donde se publican las ponencias de los asociados que tenemos en varios países del mundo, en Brasil, en Argentina, en Cuba, en Colombia, etc., países de América y algunos de Europa, en España, ¿verdad?, Italia, etc. Entonces, estos seminarios y sus publicaciones, pues es algo muy, muy importante. El impacto de la investigación, gracias a la organización de eventos, bueno, aquí le metí flechitas para identificar a algunos. Ahí está Axel Espadas, ¿verdad?, junto a Freddy Obando de Chiapas, ¿verdad?, acá, Freddy Obando de Chiapas, Josefina Campos, David, Rubén, por aquí está José Luis Cocoma arriba, Eugenia Acevedo de la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en fin. Entonces, son reuniones en las que también el convento de la Mejorada, en este mismo espacio, va generando, y creo que esta es mi última diapositiva, en donde también pues muestro algunas de las gentes que han sido afines a nosotros y para las que el convento de la Mejorada también tiene un significado especial, ¿sí? Linda Roca Pesotti, José Antonio Terán Bonilla, el actual director general de Lina, el presidente de Lina, de Comos, Saúl Alcántara Onofre, ¿verdad? Está Lina Marcela Tenorio, de la UAP, en fin, son gentes de México o de otras partes. Está Nelson Melero, pero por acá, por ahí está. El hecho es que es un lugar que ha potenciado esto. Aquí hablo de los alumnos formados, no lo voy a leer ya, en la maestría, ¿sí? Simplemente este es un último párrafo y con ello concluyo. También en los muros de la Mejorada quedaron las reverberaciones, las resonancias, las huellas luminosas de sus profesores visitantes. Carlos González Lobo, con sus apasionantes lecciones de vivienda autoconstruida o sus conmovedoras conferencias sobre el acueducto del Padre Tembleque, que nos hicieron llorar, ¿no? O sobre la Catedral del Pinole, de los tarahumaras en Ciudad Juárez, que construyeron su iglesia vendiendo bolsitas de pinole, y el proyecto se los hizo Carlos González Lobo, ¿sí?, en Ciudad Juárez. Las enseñanzas iluminadoras sobre el análisis y el diseño arquitectónico de Humberto Ricardo González, siempre alimentadas por sus recurrentes estancias laborales de medio año en Europa y por su agudo sentido de la crítica arquitectónica. Las experiencias de Gustavo Romero y de Alejandro Suárez Pabellón en torno al hacer ciudad como actividad colectiva y al diseño participativo del hábitat. Otros prominentes autogobiernistas como Jesús Barba Herna o Guillermo Boy también nos trajeron sus posturas críticas sobre la praxis arquitectónica y la construcción de saberes. Las enriquecedoras aportaciones de Jorge Andrade y de Enrique Ayala Alonso sobre la historia de la vivienda o sus formas de producción, a las que agregamos las lecciones de Enrique Ortiz Flores
sobre la vivienda y el hábitat populares, las memorables cátedras de Carlos Champón Olmos sobre la arquitectura monástica del periodo virreinal, sobre la estereotomía o sobre la evolución del quehacer de la restauración, las apasionantes lecciones de José Antonio Terán Bonilla en torno a sus experiencias de restauración o a la crítica a ciertas prácticas de esa disciplina y a las intervenciones de centros históricos, las novedades de investigación de Leonardo Incázar Mundí sobre la cal y sobre otros materiales, sobre las técnicas históricas de edificación y sobre los sistemas de medidas en la historia arquitectónica y urbana, las enseñanzas de Vicente Guzmán Ríos sobre la práctica del arte, la pintura en acuarela en particular, como método de investigación de los pueblos y comunidades, la sabiduría de Alberto González Pozo, a quien esta Facultad de Arquitectura le debe mucho en materia de diseño cultural de sus programas académicos, por sus decantadas experiencias y sus profundas reflexiones sobre el dominio del entorno, las lecturas esclarecedoras de Juan Benito Artigas sobre los códigos arquitectónicos de capillas abiertas y de conventos de las órdenes mendicantes, o sobre la iconografía de la piel de la arquitectura, que así se llama uno de sus libros. De los profesores visitantes extranjeros destaca